conceptos que veníamos viendo. Estábamos trabajando sobre Estado. Recuerden que el Estado eh, en sí, en principio, debemos entender que tiene soberanía interna y externa. Es decir, tiene autoridad en el interior del territorio y es reconocido por el resto de los estados, ¿no? Entonces, soberanía interna reconocido sobre su territorio y soberanía externa porque el resto de los estados lo reconoce, ¿sí? Bien, entonces también entendemos que el Estado es un conjunto de instituciones que establecen las normas que regulan una sociedad. En principio, buscando el bien común y que no lo hace, o sea, porque se le ocurre, sino porque existe una cuestión de legitimidad. ¿Mm? Bien, al hablar de legitimidad estamos hablando del gobierno, ¿no? Y para entender nuestra forma de gobierno, la forma de gobierno de nuestro país, recordemos que nuestra forma de gobierno es representativa o indirecta, a la vez también es republicana y federal. Cuando hablamos de forma de gobierno representativa, no tenemos que olvidar que nuestra forma de gobierno incluye mecanismos como la consulta popular y la iniciativa popular, que son mecanismos que llamamos de democracia semidirecta, son mecanismos a través de los cuales se pueda llevar a consulta, en el caso de la consulta popular, sobre un tema particular a la ciudadanía, o bien al revés, desde la ciudadanía, a través de una iniciativa popular, se puede buscar impulsar algún proyecto de ley. A ver, consulta popular. En los años posteriores a la dictadura, en el primer gobierno posterior a la dictadura, durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, había una disputa territorial con Chile por unos territorios, unas islas y parte de un territorio en el sur de nuestro país. Y bien, había que dirimir eso y se votó por sí o por no en una consulta popular si se cedía ese territorio de soberanía a Chile o si se mantenía el reclamo, bueno, y las posibilidades de que se desencadenara un conflicto. Ustedes recuerden que la dictadura que les menciono, ¿no? El advenimiento de la democracia, se da como consecuencia de la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces la ciudadanía votó por ceder o dejar de disputar esos territorios con Chile. Iniciativa Popular es un ejemplo donde desde la ciudadanía, con ciertos requisitos, la cantidad de junta de firmas, determinadas características, se promueve determinada norma, ¿sí? Una ley. Eh, un ejemplo muy presente es la ley Justina. Justina es una nena de menor de edad, adolescente, que tenía una necesidad de un trasplante pulmonar, perdón, del corazón, disculpe, y los familiares, bueno, formaron todo una organización que buscó las firmas para que se promueva y se trabaje para la donación de órganos, ¿sí? Eso se buscó a través de una ley que se genera, y está la ley Justina, a través de una iniciativa popular. Este, Cuando hablamos de democracia representativa, decimos el que, que el pueblo es el que ejerce el poder, ¿sí? El pueblo ejerce el poder. Si el pueblo no gobierna, no, no. El pueblo ejerce el poder a través de sus representantes.
¿Mm? Y son representantes, no son que se eligen permanentemente y para siempre, ¿sí? Este, sino que ejercen el poder mientras dure el mandato por el cual fueron elegidos. Entonces, hablamos de una cuestión temporal, ¿no? O sea, ejerce el poder el representante que elige el pueblo durante un determinado periodo de tiempo. ¿Mm? Bien, también hablamos de que la forma de gobierno argentina es republicana. Una idea republicana muy muy importante es que los gobernantes, ¿sí?, son electivos y temporarios. ¿Esto qué quiere decir? Que son elegidos, ¿no?, como vimos en la forma representativa, y temporarios, o sea que hay un límite de tiempo que está fijado por la norma, periodo de tiempo determinado durante el cual van a ejercer el poder. No ejercen el poder para siempre, ejercen el poder durante un determinado tiempo. ¿Mm? Por eso es republicana. Este, también la forma republicana establece otro concepto muy muy importante que tiene que ver con lo que llamamos la división de poderes. ¿Qué es la división de poderes? Que existan tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que entre ellos existe un control y equilibrio. Cuando veamos las funciones de los tres poderes vamos a entender bien que cada uno tiene una función determinada, pero controla a otros, ¿sí?, y a la vez es controlado por otros. El concepto de equilibrio, ¿sí?, tiene que ver con la idea de colaboración. No, no es una competencia entre poderes, sino que los tres poderes colaboran entre sí para lograr el bien común, ¿sí? Bien, otro principio fundamental de la idea republicana de la forma republicana de gobierno es la existencia de una constitución que establece los derechos y garantías del pueblo, ¿sí?, de los habitantes, y también las obligaciones. Entonces, la forma republicana vamos a basarnos en tres pilares: que los gobernantes son electivos y temporales, que hay una división de poderes, que el poder no lo ejerce un solo poder, y que todo está fijo, establecido en la Constitución. ¿Mm? Para que exista república tiene que haber una Constitución, sería como una ley fundamental. Por último, también nuestra forma de gobierno es federal. ¿En qué sentido es federal? Que significa que existen juntos dos formas de gobierno distintas, ¿sí? Dos tipos de gobierno distintos. El gobierno federal y los gobiernos locales o provinciales. El gobierno federal es el gobierno nacional, el de toda la federación. En nuestro país es un conjunto de provincias que existían antes de que existiera la nación. Revisemos un poquito en historia, lo que fue la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia y bueno, lo que llevó después a la Constitución, pero muchísimos años después. Vamos a entender que las provincias existían antes de que existiera la Constitución. Bien, ese gobierno federal es soberano. Mientras que las provincias conservan el poder, ¿sí?, parte del poder que no delegan al gobierno federal. Que el gobierno federal es soberano sobre todo el territorio. Entonces, tenemos la federación, que el gobierno nacional es soberano sobre todo el territorio. Cada provincia forma parte de esa federación, pero conserva cierto poder. Por ejemplo, hablemos de las policías. Vieron que existe, cada provincia tiene su propia policía, ¿no? Provincia de Buenos Aires, policía de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cada provincia tiene su fuerza de seguridad propia, pero a la vez también existe una fuerza de seguridad federal. Pasa lo mismo con la justicia, pasa lo mismo con las legislaturas. Bueno, esto es como un avance que vamos a seguir trabajando sobre la forma de gobierno de nuestro país.